Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este espacio dedicado al cuidado, la dignidad y el acompañamiento al final de la vida. El título del podcast de día de hoy es Acompañar con dignidad. Mi nombre es Emilio Benjamín Contreras y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión y una guía práctica sobre algo que, aunque lo intentemos evitar, algún día vamos a enfrentar y que muy pocos de nosotros sabemos enfrentarlo. El acompañamiento en una persona que está en una fase agónica desde los cuidados paliativos. A lo largo de este episodio sobre la agonía lo primero es cómo identificarla, qué es lo que necesitan las familias, las herramientas para poder ayudar a esa persona psicológicamente. Ojalá y en el cuerpo todavía puedan moverse, pero si no, nosotros estamos para poder ayudarles a hacer los movimientos del brazo. Eh, lo más importante también puede ser la comunicación y la parte humana. La parte humana yo siento que es lo más bonito de que ellos en una fase agónica, en una fase que algún día vamos a llegar, pero es muy triste ver a un ser querido, a un amigo, a un colega llegar a esa fase. No sé si hayan pasado por eso, que no se los deseo, pero es muy bonito también en esa fase estar con alguien y sacarle una risa, poder platicar con ellos. eh, Le digo, poder hacer el ejercicio y que estén felices de que, ay, pude levantar hoy mi brazo. El día de hoy vamos a tener varias explicaciones, varias reflexiones y hasta voy a compartir algunas que yo he tenido. Primero que nada, hay que entender qué es la agonía. ¿Qué es? La agonía es una fase final de la vida en la que el cuerpo se empieza a desconectar progresivamente. No es un sufrimiento, es un proceso totalmente natural. Y al poder entender que es un proceso natural, es lo que nos disminuye el miedo para que podamos ayudar un poco mejor. La agonía tiende a dividirse en etapas, que lo primero puede llegar a ser los cambios físicos, desde la respiración irregular, disminución de conciencia, de que se te olvidan las cosas. El siguiente son los cambios emocionales, la retirada, ya no tienes la misma calma de antes, la inquietud de no saber qué va a pasar mañana, de que si hay mañana, si no hay mañana. Y el último son los cambios espirituales, es el buscar el sentido, el buscar qué va a pasar después de cerrar mis ojos, después de morir, de morir. Hablando de la muerte, Enric, Benito y Mónica Dones tienen el proceso de los tres más grandes momentos. El primero es el caos, la lucha, la resistencia. Es cuando la persona todavía no está tratando de adaptarse a esta fase tan bonita y tan fea que vamos a vivir. La segunda es la afectación, la entrega, cuando reconoce su fragilidad y se permite que alguien más lo pueda ayudar. Es una fase donde yo en mi experiencia he visto a muchas personas de, ¿sabes qué? Yo pude 85 años solo, ahora ¿por qué voy a tener que depender de ti? Lo viví con mi abuelito, lo he vivido con dos o tres pacientes, donde ellos no quieren que tú estés ahí. Y no tanto porque los molestes, no tanto porque ellos no quieran, pero ellos sienten esa de que, ¿sabes que yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo. Y es muy difícil esa parte. Para mí esa fase, esa apertura hacia con quién se permiten abrir. También he visto muchos casos donde, por decir, la persona no quiso con tal enfermera, ni con este enfermero, ni con este doctor, ni nadie. Y llegó el doctor indicado, llegó el fisioterapeuta indicado, el geriatra perfecto, y los pacientes son muy contentos. Eso también habla muy bien de la persona, del corazón, de la vibra que trae la persona que va a trabajar con el paciente afectado. Y la última es la transcendencia.
La paz, cuando entran en una fase de calma profunda de, ¿sabes qué? Pues ya, ni modo, ni modo, voy a tener que vivir con esto, voy a tener que permitirle a la enfermera que me ayude a bañarme, voy a permitir a la enfermera que me inyecte 10 veces al día o no sé. Digo, es una fase difícil de aceptar la muerte y que todos vamos a pasar por ello. No todos pasan por todas estas fases. Hay muchas personas que se pueden saltar una fase a fase final. Los signos y síntomas donde nosotros podemos, bueno, nos indican que están cerca de la muerte, según un diagrama estudiado, pueden dividirse en signos que indican deterioro en meses o en semanas. Los signos también que indican la muerte puede estar a días o horas. Y los signos que aparecen directamente en la agonía, donde lamentablemente en menos de 5 minutos pueden fallecer. Los signos más comunes están la disminución de ingesta, no quieren comer. A mí me tocó una y me gustaría compartírselos. Mi abuelito le decía a mi abuelita de que ya comes como pajarito, ya comes como pajarito y pues los pajaritos comen muy poquito. Entonces eso era lo que, lo que ibas viendo, ¿no? La respiración de Chain y Stokes. Esa respiración es una respiración crecente y decrecente. Entonces, pues, eso ya es una respiración o un signo que ya va a estar muy cerca a la muerte. Extremidades frías, los cambios de color de piel también son muy importantes, donde tenemos que ver los moretones, la circulación, tenemos que ver muy bien, por eso también es muy importante como cuidador de poder bañarlos, pero ver su cuerpo, porque ellos mismos ya no ven, ya no, ya no ven día a día su cuerpo, ya tantos, tantos años que ya no notan diferencia en su cuerpo. La siguiente fase para mí es una de mis favoritas debido a que qué es lo que necesita una persona o bueno, un paciente en esta fase agónica. Desde el control del dolor a los de sus síntomas, que me duele mucho el hombro, me duele mucho el codo, las articulaciones, los músculos, o a veces ya no tienen ni el músculo, ¿me entienden? Lo primero es un ambiente tranquilo, seguro y respetuoso. A veces la familia no está más interesada en herencias, en dinero, en esto y lo otro, que no le dan esa tranquilidad, no le dan esa paz, no le dan de, ¿sabes qué? Duerme, duerme, bueno, descansa en paz, ahora sí, ¿no? No forzar la alimentación, la hidratación y no podemos generar ningún malestar. Deben de comer, sí, pero no lo podemos forzar. La comunicación clara con la familia, el hijo, la hija, ojalá y puedan evitar esas peleas, que puedan evitar las discusiones enfrente de nuestro paciente, eso es muy, muy importante. Eh, y el acompañamiento desde el respeto, pero sin invadir lo que él te quiere dar. Y pues lo más importante es no abandonar al paciente. Que siempre, todos los días lo podamos ver. Que aunque sea lo más poquito que 5 minutitos. Hola, Jerónimo. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Si son sus hijos, si son, ya sabemos, ¿no? También necesitamos ver qué necesita la familia. La familia también está sufriendo, también están preocupadas. Ver a un familiar hace un sufrimiento interno, ¿no? En tu corazón, en el estómago. Es muy, muy, muy complicado como familiar poder atender a estos pacientes. Debemos de explicarle claramente a la familia, a los hijos, a la esposa, lo que sea, hasta los sobrinos o nietos, ¿no? Les debemos de explicar lo que está pasando claramente, así sin, digo, es muy difícil también explicar eso, la información que tenemos sobre los signos que hemos observado.
La resignación de expectativas, de, ¿sabes qué? Pues no va a pasar de aquí. Esto es lo mejor que lo vamos a ver. Por decir, un 80% del paciente, no vamos a tener un 85. El 80 va a ser lo más que vamos a poder llegar. La contención emocional, eso es muy importante, muy, muy, muy importante. eh, por decir, tenemos el paciente acostado o cualquier cosa, y llegan y empiezan a llorar después de que tú hablaste con ellos, ¿no? Eh, Imagínense qué pasa en la cabeza del paciente si para ellos es difícil, el paciente que es el que está sufriendo, el que está pasando por todo esto, que también es nuevo para él, ¿no? Y una guía también para cuando pueda pedir ayuda, cuándo saber pedir ayuda. De esto, todo esto va a cuándo se debe solicitar el apoyo profesional. Cuando exista el dolor no controlado del paciente, cuando bueno, cuando se le dificulte el respirar al paciente, de nuevo otra vez las respiraciones, eh, la ansiedad, la agitación severa, la necesidad de sedación paliativa, conflictos familiares o dudas graves sobre el proceso, bueno, esta fase agónica que estamos hablando. Para eso, o sea, tú como familiar debes de pedir apoyo para que el paciente se pueda sentir bien antes de irse. En el acompañamiento lo más importante es, bueno, hay una frase que nos dice Enrique Benito, lo más importante es que el paciente no se sienta solo. Y para mí, en esa frase, lo que yo entiendo es recordar que el acompañar no siempre significa ser. O sea, no es de que voy y le traigo el desayuno, voy y le traigo la comida, voy y esto, ¿no? Sino es estar. Otra vez repito la frase, recordar que acompañar no siempre significa ser, sino estar. Estar con el paciente es mucho más importante, porque por decir ahorita como le digo, no, voy por el desayuno. Ok, estuve 3 horas con mi papá o con mi abuelito o con el paciente que sea, ¿no? Estuve 3 horas, pero 1 y media estuve cocinando y la otra hora y media estuve en el teléfono y estuve con él. Pero yo estuve 3 horas con mi papá. No es estar con él. ¿Me explico? O tal vez viendo la tele o tal vez viendo esto. Yo a veces siento el hablar, el que ellos te cuenten sus experiencias es padrísimo. Para mí es de lo mejor y de las mejores experiencias que yo he tenido. Que alguien más confíe en ti para contarte sus historias, que puedan compartir lo que quieran compartir de las travesuras que hacían de chicos, de las travesuras que hacían sus hijos. Em, Nunca me ha tocado un paciente agónico, joven, pediátrico, pero también siento que puede llegar a tener su parte, pues obviamente fea, pero también debe tener una parte bonita, el que ellos también puedan hablar contigo, hay algunas frases que se quedan contigo y de ahí quieres ver la vida, quieres aplicar todo lo que esas personas del adulto mayor que te puedan compartir tantas experiencias, tanto tiempo de vida que ellos aprendieron, que ellos experimentaron y que ellos también iban aprendiendo, como nosotros, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo el día al día, día a día. Ellos ya tienen 30 años, a veces hasta triple tu vida, ¿no? Entonces imagínate lo que no deben de saber ellos. Llegamos a la parte final de este podcast. Para cerrar este episodio, quiero recordarte que el acompañar a alguien en una fase agónica es un acto profundamente humano. No se trata de evitar la muerte. Todos, lo único seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte, ¿no? Siempre han dicho eso y creo que es lo más cierto ahorita que puedo estudiar los cuidados del adulto mayor. Es no tratar de evitar la muerte, sino aliviar el sufrimiento y ofrecerle un espacio de dignidad y presencia y con mucho amor. Gracias por escuchar ese podcast. Ojalá el contenido te ayude a comprender un poquito mejor de toda esta etapa, de esta fase agónica. Si tienes alguna duda o pregunta, por favor háganmela llegar. Yo sin ningún problema. Si pueden mandarlos en los comentarios. Y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que haya sido de su agrado,
que les haya gustado y ojalá mis palabras puedan ser un poco de apoyo para ustedes, también como familiares, también como parte del equipo de salud. Ojalá y podamos hacerlo mejor y darle y brindar la mejor dignidad, el mejor amor que podamos a un paciente que está en esta fase. Muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes.